como vamos a tener contadas clases, mi interés es que ustedes en este corto periodo de ilustración de esta especialidad, yo quiero que ustedes se lleven una idea, se lleven en su cabeza lo más concreto de las patologías que se presentan en nuestro país, de las enfermedades urológicas. Entonces, yo voy a mandar en la plataforma las actividades que están descritas en el sílabo, pero yo no puedo seguir un orden de ese sílabo porque no hay tiempo. Entonces, voy a tratar de darles los más concretos de ciertas patologías que van a presentarse más a menudo en nuestra comunidad. También eso depende de donde usted labore, la ciudad donde usted trabaja, la incidencia de población, etc. Entonces, vamos a empezar a comentar una patología, un síndrome que se llama escroto agudo. Escroto agudo porque van a entrar unas patologías que tienen que ver con el escroto y su contenido. Esta es la misma lámina que mostramos del escroto y el testículo en su interior. Este es un recuerdo el testículo cumple dos funciones. La función espermatogénesis, es decir, donde se van a elaborar los espermatozoides, donde van a estar, yo siempre digo, las matronas, son las espermatogonias, ellas son las células madres que van a ir formando hasta que llegan a ser los espermatozoides. Esa es una función. Luego tenemos la otra función, que es la función androgénica, es decir, es la función endocrina, donde se van a producir el 80% de los andrógenos, o para que ustedes entiendan, la testosterona. Ahí se elaboran, en los dos testículos se elabora el mayor número de hormonas masculinas en el varón. Entonces, si cumple dos funciones, ellos deben ser, como se dice, deben preservarse, no se deben afectar y deben ser muy cuidados. Y si hay alguna patología, debe ser identificada la enfermedad a tiempo. Y si hay algún problema muy serio, la solución debe ser precoz. El escroto agudo entra en tres patologías que están escritas aquí. La torsión testicular, la inflamación, deben recordar por cirugía que el prefijo itis implica inflamación. Entonces, una epidimitis, una orquitis, es otro cuadro que entra en el escroto agudo. Y un trauma testicular, es decir, un daño al testículo por un accidente, un golpe, herida de proyectil, arma blanca, puede lesionar el testículo. Esas tres patologías entran en un síndrome que se llama escroto agudo. Cuando vamos a narrar este escroto agudo, vamos a ir mencionando todas las otras patologías que nos pueden o van a ser útiles para hacer un diagnóstico diferencial frente a un escroto agudo. Los factores predisponentes, por ejemplo, para una torsión de testículo. Pero antes de mencionar esto, una cosa debe de quedar clara. La torsión testicular se presenta en la gente, en el joven adolescente especialmente, y no llega más allá de los 18, 19 años. Si llega un paciente con un problema y sospecha de un paciente de 30 años y tiene un problema en el testículo, la torsión testicular, sería muy extremadamente raro que a esa edad se presente una torsión. Siempre esta patología de torsión se presenta a veces en el puber de 11, 12, 13 años, 14,
16, 17, 18, 19 años. No hay más casos de mayor de edad. Así que esa es la edad en que puede haber una torsión testicular. Esto es de presentación aguda y debe ser resuelto lo más pronto posible en un acto quirúrgico, o si se detecta a tiempo y hay la experticia, se puede derrotar el testículo, pero eso es algo que queda muchas veces en teoría, porque el paciente no acude a veces muy a menudo a tiempo, sino cuando el testículo se ha lesionado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Hay una rotación de los elementos del cordón. Entonces, en los pacientes que tienen una inserción alta de la túnica vaginal de nacimiento, puede haber una torsión. Una anomalía de posición. Ya vamos a hablar de la anomalía de posición. El testículo en ascensor también puede predisponer. Y esto de la clitorquidia es lo mismo que la anomalía de posición, ¿no? Y la laxitud de los elementos de sujeción. Que en este dibujo podemos ver las partes que tienen que ver con los elementos, porque el testículo tiene un cordón que se llama el cordón espermático, donde están los elementos como arteria, vena espermática, el cordón diferencial o el conducto diferencial, hay tejido linfático y hay un músculo, que seguramente ustedes ya saben cómo se llama el músculo, el deferente, que son fibras que bajan fibras sueltas que bajan desde el oblicuo mayor y menor y van a sostener. Por eso es que el testículo se suspende o se puede elevar. Por ejemplo, los doctores que están escuchando quizás esto saben que si se va de paseo al frío, a la sierra, se va a excursionar, entonces a veces los testículos se han contraído, se han elevado hacia el cuerpo. Ahí intervienen dos músculos. El uno es el deferente y el otro es un músculo que se llama dartos, que es parte de, o está incluido, las fibras del darto está incluido en la piel del escroto, en la piel de la bolsa escrotal. Entonces, por eso es que se contraen y se elevan, por ejemplo, con cambio de temperatura. Se suben. Eso es una reacción fisiológica donde interviene el músculo diferencial y el dartos en la piel del escroto. La clitorquidia es cuando el testículo se queda en el descenso hacia la bolsa en la infancia. Ustedes ya han visto pediatría, entonces deben recordar que cuando hay un nacimiento de un niño y es posible que haya un neonato, ¿qué es lo que primero evalúa siempre? Le hace una revisión muy somera del niño, su ventilación, el ombligo, todo lo revisa. Le va a revisar los genitales en el caso del varón, le va a revisar el ano, porque una de las patologías frecuentes es el ano imperforado. Entonces va a ver si están los genitales bien diferenciados, femeninos, el producto que nace femenino, masculino, porque alguna vez puede haber unos genitales ambiguos, así que no están bien definidos. Va a revisar el prepucio y bueno, estamos hablando de un niño que recién nace y hay que esperar, pues, si que ve que en el transcurso del desarrollo el testículo no va descendiendo al escroto, tenemos un año para esperar. Un año, el niño debe tener los testículos en la bolsa ya después del año. Eso es lo importante que deben recordar. Por eso, si
en los primeros meses el testículo no ha descendido, debe darle un poquito de chance para que con el desarrollo anatómico, ¿no?, vaya madurando el niño. Si hasta el año no ha descendido, debemos pensar en una corrección quirúrgica. Quizás ustedes pueden haber escuchado asuntos de hormonales. Está comprobado que no es beneficioso el uso de hormonas en la niñez, en un neonato, en un niño en la primera infancia. No es necesario. Esto tiene que ser corregido al inicio, después del año de edad, para que cuando el niño vaya a compartir su vivencia con los otros compañeros, el niño ya tenga toda su anatomía normal, fisiológicamente. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué tanta prisa? Debemos recordar que por anatomía los genitales masculinos son externos, y si son externos no es por gusto. Anatómicamente están afuera porque ellos tienen otra temperatura. Si lo tenemos en el canal inguinal 6 años, 8 años, 10 años, 12 años, 14, 16, 20, porque usted dirá, ¿cómo 20? Sí, doctores, sí, doctoras. Ahí todavía encontramos pacientes que consultan a los 18, 20 años o más. Doctor, no tengo el uno que está... Ese testículo, es posible que su función hormonal se conserve, pero la función de espermatogénesis ya está anulada. ¿Por qué? Porque las células, las espermatogonias, necesitan otra temperatura. Si se queda en el canal inguinal, van a sufrir un exceso de temperatura, demasiado calor. Entonces se va a deteriorar la espermatogénesis y bueno, la función hormonal es la que queda. Y muchas veces es mejor, no desarrolla, y como no desarrolla, a veces el tratamiento va a ser una extracción de esa gónada rudimentaria. Por eso debe ser descendido lo más pronto posible. Entonces, en nuestro mundo, aquí en Ecuador, somos todavía mucho, no que nos da pena, que la anestesia, no. El niño, entonces aquí somos condescendientes, bueno, hasta los 4 años, pero lo ideal sería que entre ya a su nivel educativo, ya descendido el testículo. Si hay que hacer una pexia quirúrgica, debe hacerse. Bueno, la torsión testicular puede ser... Perdón, ¿podría apagar el micrófono? Ya mismo conversamos porque tengo una pequeña interferencia. La torsión testicular extravaginal es como ustedes ven en el dibujo, ¿no? Ya vamos a mostrar otro que sea más explícito. Entonces usted puede ver que ahí está un nudo donde está la torsión del cordón espermático. Acá es la torsión intravaginal. Perdón, aquí se puede demostrar mejor. La torsión intravaginal es en el gráfico, dice letra A. Ustedes ven que la envoltura se diseca dentro de la túnica vaginal. Ahí está el nudo, la rotación. En la B usted puede ver que es todo el cordón se ha girado. Y también puede haber una torsión del apéndice, pero eso es más raro y es un hallazgo y muchas veces no es quirúrgico. Debe recordar que si ocurre una torsión, ¿qué es lo que se va a bloquear? Se va a bloquear el flujo arterial al testículo. Y si se bloquea el flujo arterial del testículo, va a haber una isquemia. Y si hay una isquemia, hay una pérdida de la gónada. Entonces, esto es una urgencia en grado superlativo. Usted dispone de 4 o 5 horas para tratar de salvar al testículo. Caso contrario, se va a perder porque va a ser la isquemia total del testículo. Por eso es una urgencia. Aquí tenemos una foto donde se ve una característica muy precisa
cuando ocurre un proceso inflamatorio, una torsión. Normalmente los testículos están en el escroto y tienden a caer, ¿ya? Están alejados del pubis. Ustedes pueden ver en esta foto cómo el testículo está pegado hacia el pubis y ustedes pueden ver cómo el lado derecho se ve hacia descendido, ¿no? Es decir, una foto es de un paciente, otra foto es de otro paciente. Se eleva. Ese es un signo que usted al examen físico lo va a notar y va a sentir dolor. Ahora, la presentación de una torsión testicular muchas veces no se refleja inmediatamente al testículo, sino que se presenta con un dolor agudo en el canal respectivo, canal inguinal derecho, izquierdo. Otras veces puede ser en la fosa ilíaca derecha o izquierda. ¿Por qué? Es por las metámeras que tienen que ver con la inervación. Si usted bloquea el deferente, va a haber un dolor, una respuesta. Los doctores que quizás están en la sesión pueden dar testimonio de que ninguno de nosotros en nuestra vida no podemos decir que no hemos tenido un dolor agudo por un golpe en una caída, en una actividad deportiva. Entonces el dolor va hacia la fosa ilíaca y es un dolor sumamente agudo, fuerte, ¿no? Entonces, cuando ocurre una torsión es igual. A veces es un dolor agudo, pero no en la bolsa ni en el testículo, irradiado hacia el canal inguinal respectivo, derecho o izquierdo. ¿Usted cómo va a ayudarse? Primero la historia clínica, el examen físico. Y yo tengo ahí un dibujito en el reloj. Eso es una urgencia. Tiene usted que, corre el tiempo, ¿por qué? Y tiene que hacer un diagnóstico diferencial inmediatamente con las otras patologías que se incluyen en el escroto agudo, como es una orquitis, una epididimitis o un trauma. Pero para eso, como estamos mencionando, está la historia clínica. Si se cayó, si golpeó, si hubo una actividad deportiva. ¿Me explico? Entonces, esto de la torsión guarda relación con la edad y la historia clínica que usted haga cuando llega el paciente y usted es consultado. Ahora, este es un dibujo donde hablamos de masa. Masa es todo lo que aumenta espacio dentro del escroto. Entonces, podemos resumir que si hay una historia de traumatismo, entonces podemos ver un hematoma o se rompió el testículo. Si no hay una historia de traumatismo y hay un dolor, lo primero que está ahí graficado dice torsión o proceso inflamatorio. Entonces es una orquitis, que puede ser un absceso, depende, y todo está relacionado también con la edad. Ahora, si viene un adulto de 38 años con un proceso agudo, doloroso, no está retraído, no vamos a pensar en una torsión testicular. Vamos a pensar en una orquitis y una inflamación del testículo. Si no hay una historia de traumatismo y no hay dolor, pero ahí viene el examen físico. Puede haber una masa, es decir, un aumento del tamaño testicular. Puede haber un aumento de los elementos del cordón. Puede ser sólida o líquida. Entonces, este es un cuadro que tiene sus años, pero es muy práctico, bueno, en nuestro caso, para cuando llega un paciente con una patología que está afectando el escroto y su contenido. Si ya tenemos la historia clínica y disponemos de métodos auxiliares que nos van a ayudar a tener un diagnóstico preciso para resolver en forma rápida el caso que estamos en mención, podemos ayudarnos con una ecografía. Honestamente, lo ideal, pero estamos hablando en forma correcta, ideal, es hacer un Doppler. ¿Por qué? Porque el Doppler nos va a decir si hay sangre, llegando sangre a ese testículo o no hay sangre en ese testículo. Si hay una ausencia de un flujo, estamos hablando de que hay una torsión y eso es
irremediablemente quirúrgico y tiene ganar el tiempo. Si hablamos de un aumento marcado del flujo, entonces estamos hablando que estamos frente a un proceso inflamatorio, estamos hablando frente a una orquitis que presenta el paciente. Pero no siempre podemos tener a la mano la ecografía y no la vamos a tener siempre a la mano la ecografía. Entonces usted tiene que hacer la historia clínica, el examen físico. Y si dispone, hay un procedimiento que nosotros no lo dejamos de hacer todavía, hasta la fecha, que se llama una transiluminación. Perdón un ratito, puede que esté aquí. No tengo la lámina aquí. De la transiluminación. Pero la transiluminación, ya mostraremos una diapositiva, con el uso de la linterna de bolsillo y oscureciendo el campo, nosotros ponemos esa linterna que es fría debajo del escroto y vemos, hacemos un diagnóstico diferencial. Si hay un aumento del escroto, del tamaño, entonces vemos si hay una masa sólida, líquida. Solamente con la transiluminación, en un primer examen, ya enfocamos un diagnóstico. Entonces, recordar siempre que el ecodoppler es el mejor examen para hacer un diagnóstico precoz frente a la presencia de una posible torsión de testículo. Esta es una lámina de un testículo retirado, pues es una orquiectomía. Y miren cómo ven ustedes, cómo está de color vinoso, oscuro, rojo vinoso, que es isquemia, ¿no? Bueno, esa es una lámina hicimos un trabajo en el 16 donde hubo 15 casos de torsión testicular. Ahora, el otro tema que vamos a mencionar es la epididimitis, la orquitis, que es un proceso inflamatorio del epidídimo y un proceso inflamatorio del testículo. Como ven en el dibujo, la inflamación se presenta en el cordón espermático, puede ser aguda por algún golpe o por una infección de tipo descendente, por lo regular, descendente. Las infecciones urinarias se pueden ser por vía descendente, por vía ascendente. La más común de las infecciones urinarias es por vía ascendente. En el caso de los genitales, muchas veces puede ser hay que ver la epididimitis en los grupos de edades, ¿no? Entonces, si es un joven, puede ser por vía ascendente, que había una orquitis, pero puede ser por un trauma, un proceso inflamatorio, actividad deportiva, caída de una bicicleta, ¿no? Entonces, como vemos aquí, suele ser resultado de una diseminación de una infección de la vejiga, la uretra, la próstata, a través de los conductos eyaculadores y el conducto deferente hacia el interior del epidídimo. Puede haber una infección en una de esas partes y por vía deferencial se inflama el cordón, el epidídimo. Aquí tenemos una lámina de la etiología. Los lactantes y los niños por una infección urinaria, por anomalías congénitas urinarias, prepucio redundante. En los adultos por enfermedad de transmisión sexual y en los adultos mayores a veces por el paciente tiene una hiperplasia de próstata, hace infección urinaria por los residuos o porque ha sido cateterizado algunas veces porque no ha podido realizar la micción. Entonces puede haber una epididimitis. Ahora, la orquitis. Así como en este dibujo, los procesos inflamatorios hacemos unas rayas y cambia de anatomía. Muchas veces la orquitis, hubo una patología que fue muy común hasta hace quizás 20 años, que se llamó la orquitis urleana, que era la orquitis secundaria a una parotiditis. Ya las paperas, el virus de las paperas está erradicado y como ustedes saben ahora, en la actualidad hay vacuna contra las paperas. Pero durante muchos años atrás, la orquitis la orquitis urleana o la orquitis secundaria, una parotiditis,
era frecuente. Y la explicación es porque el virus, el papovavirus, cuando el paciente tiene esta virosis, circula y busca afinidad de alojamiento. Entonces, la parótida, esta glándula, tiene, o el testículo tiene una similitud glandular a la parótida. Entonces, el virus en su recorrido, en su paseo dentro del organismo afectado, se sembraba en el testículo. O también, quizás ustedes habrán leído en medicina interna, alguna vez se detectó, está descrito, y alguna vez se han presentado una pancreatitis. ¿Por qué? Porque el páncreas, que es otra glándula, también el virus no era buscaba dónde alojarse y provocaba una pancreatitis o una orquitis. Cuando se presentaba orquitis y era bilateral, el paciente, después que se recobraba de la orquitis, el paciente quedaba, su espermatogénesis quedaba lesionada. El paciente no podía tener descendencia porque dañaba el parénquima, ¿no? Entonces, algunos pacientes quedaron así estériles por esta enfermedad que, repito, su incidencia es cada vez es mínima, más aún en la actualidad porque es parte de la medicina preventiva con la inoculación de las vacunas, y ahora hay vacunas contra la parotiditis. Pero las otras orquitis más frecuentes son por enfermedades bacterianas. Por ejemplo, puede causar por la gonorrea o puede pasar por el Escherichia coli, una serie de bacterias. Pero esta inflamación del testículo tiene algunas características que cuando usted ya lo logra ver alguna vez, siempre lo va a recordar y va a hacer un diagnóstico precoz. Muchas veces es de presentación brusca. ¿Cuál es la característica? Se inflama y se congestiona el testículo y se endurece. Muchos de los pacientes en nuestro medio, en la consulta externa, van a usar ciertos términos que usted debe familiarizarse. Lógicamente, usted no puede expresarse como ellos lo hacen, pero ellos le van a decir, por ejemplo, doctor, el testículo está como una papa, ¿sí? Como una patata, está dura. Ya sabe cuántos se sienten duro, doloroso, les da fiebre, se irradian los dolores a la región lumbar, porque por las metámoras refleja. Entonces el paciente tiene una orquitis. La orquitis se presenta bruscamente, se instala rápidamente, y cuando hay una orquitis, si es bacteriana en un 90%, usted le va a dar un tratamiento y lo primero que debe recordar a usted y decirle a su paciente que no es que con la medicación en 48 horas ya está bien, el testículo se va a descongestionar. Eso es falso. La orquitis se presenta y se instala bruscamente, y el proceso de desinflamación, el proceso regresivo, toma 8, 10 días, 15 hasta 20 días y vuelve a la normalidad. No se va a alterar la estructura interna del testículo, va a conservar su función. Entonces, debe advertirle, porque muchas veces tenemos pacientes que han ido al médico, el médico le sugiere una medicación y le dice, no te preocupes, en 2 días ya estás bien. Falso. Entonces, el paciente espera que a los 2 días, como arte de magia, el testículo esté igualito al compañero, al otro. No. Entonces va y ya no lo busca y comienza a preguntar al amigo, al vecino, depende de la edad, depende del paciente, la familia, etc. Entonces, usted desde ahora que lo estoy yo dando las nociones básicas de esta patología, usted tiene que decirle, tiene que tomar 10 días, 12 días este antibiótico, y va a ser lento la mejoría, pero se va a curar. En nuestro medio, cuando hay estos cuadros, se usan muchas cosas domésticas, como que se pone hielo, que se pone agua de gular. Bueno, usted tiene que aceptar que estas cuestiones
ancestrales, todo puede ser útil, pero nada de colocarse hielo directo porque va a provocar una quemadura de la bolsa. Entonces hay que aceptar que lo importante es que el uso del antibiótico, porque la mayoría son por bacterias, y paciencia que la orquitis va a resolverse bien, pero lentamente. Un trauma. El trauma testicular. Bueno, con el transcurso de la charla van ustedes a escucharme de la serie de lesiones que pueden presentarse o son asientos los genitales masculinos, pueden ser lesionados muy frecuente, más de lo que ustedes tienen idea. Entonces, el testículo puede lesionarse, el pene puede lesionarse. Ahora, el trauma testicular puede ser por una caída, un golpe, lo asaltan, se cae de la moto, se cae de una escalera. Entonces, el escroto puede lesionarse, a veces se lesiona solo el escroto y no el testículo. Depende de la gravedad, el golpe, la seriedad, la agresión física que ocurre en los genitales del paciente. En este dibujo podemos ver un hematoma grande, a veces puede haber una lesión del parénquima testicular, otras veces no. Entonces también depende, usted es importante, no podemos saltar la historia clínica. La entrevista que usted haga con su paciente es básica. No podemos actualmente, doctores ayuda a tendencia, llega un paciente, lo primero que se pide es imágenes, se pide exámenes, pero lo más importante es la entrevista y el examen físico del paciente que lo consulta a usted. Puede ser un trauma contuso, un trauma penetrante, tiene que determinar cuál fue la causa, cómo sucedió esto. Para eso está el diálogo directo. Bueno, si el paciente llega con lesiones más severas, capaz está inconsciente y también tiene un trauma testicular, entonces ya es el tercero que le da una información. Pero si estamos hablando que solo llega por un trauma, usted puede dialogar qué pasó para tener una idea de qué está pasando en el escroto y el contenido. En esta lámina podemos ver sangre, un hematocele, y si hay sangre, ustedes pueden ver que el testículo está intacto y no hay lesión del testículo. Entonces eso puede ser drenado y siempre las intervenciones que tienen que ver con el escroto y el contenido del norte tienen que ser muy conservadores. No podemos extraer un testículo porque no. El testículo tiene que ser extraído cuando de verdad no hay una solución para la conservación. Si hay un trauma y está fracturado, no queda más que extraerlo, porque hay pérdida de parénquima, hay isquemia. Bueno, toca realizar la extracción de la gónada. Pero si podemos nosotros ser conservadores, ese debería ser el norte del manejo de un paciente con un trauma. Todo depende de cada caso. Si dejamos pasar la torsión o llega muy tarde donde usted tiene que advertir al paciente, ese testículo está isquémico, ya lo perdió. Ya deja de ser una urgencia, porque le ocurrió a las 8 de la noche las molestias y va a mediodía del otro día. El ecodoppler le va a decir, ya el testículo está lesionado. Entonces usted tendrá que hacer la extracción. Y siempre, si hablamos de extracción de algún órgano, nunca, doctores, se olviden de que debe ser realizada un estudio histopatológico, un estudio histológico para que usted tenga una evidencia y la razón que justificó, por ejemplo, que estamos hablando de testículos, la razón por la que usted retiró el testículo. Es importantísimo, doctores, esto. No olviden, ningún tejido, ningún pedacito de piel que se sospeche de un tumor puede ser retirado. Tiene que hacerse un estudio histopatológico. Doctores, recuérdense que
Más aún ahora, tenemos muchas leyes que quieren que van a causar molestia a los médicos. Entonces usted tiene que cubrirse, usted tiene que respaldar sus acciones. Si hablamos de un órgano que se extrae, estudio histopatológico para tener la evidencia de la patología que justificó ese acto operatorio. Este es un dibujo que seguramente algunos de los doctores presentes lo habrá experimentado. Un dolor terrible en el testículo, torsión, golpe. Así es la manera de mostrar el dolor cuando ha habido un trauma local en los genitales masculinos. Aquí, por ejemplo, ese dibujo es la transiluminación. Usted lo va a palpar y puede hacer la transiluminación. Entonces, como ustedes pueden ver en ese dibujo, en esa foto, ahí se hace con una linterna la transiluminación y vemos ese escroto donde se ve a través de... Ahí hay líquido, ¿sí? Es una transiluminación positiva para líquido. Ya usted ve ese bulto que llega al paciente o este niño, usted dice, esto es una masa líquida, una masa sólida. Si es masa líquida, vamos a pensar en una patología que puede ser congénita, como que se llama hidrocele. En este caso tan grande, no se puede hacer una palpación selectiva del cordón espermático, del epidídimo, ¿no? El diagnóstico también aquí puede ayudarnos, puede ser de ayuda, mucha ayuda, la ecografía. Esta ecografía, como vemos aquí, muestra con una letra, es el hematoma, y en el otro lado se ve el testículo que tiene su circulación. Un momento. Esto de aquí, ¿Sabes qué? Espérate, déjame. Acá, Un segundo. A ver, todavía va a continuar dando clase el doctor, pero vamos a dar tiempo para hacer una ronda de preguntas. Por favor, que sea... Hay la función para levantar las manos. La persona que desee realizar una pregunta, por favor que levante la mano para darle la palabra, porque como son 36, si comienzan a hablar todos a la vez, va a ser difícil y nos vamos a demorar más. Entonces, la persona que quiera hacer alguna pregunta sin miedo, no se los está evaluando a través de sino que se quiere saber si hay algún tipo de retroalimentación que quieran hacer o algo que quieran consultar. Recordemos también que a través de las preguntas se aprende. En el icono
en el icono en el cual aparece su nombre, ustedes pueden oprimir para alzar la mano. Aquí el joven Josué Dumani desea hablar, entonces por favor, adelante. Buenas noches, doctor. Tengo una consulta. Hace tiempo una persona me preguntó que había tenido una expresión de un gas y esta, una vez que terminó de expulsarlo, le dio un dolor a nivel testicular y él lo refirió como si fuera un retortijón a nivel de lo que son los testículos. ¿A qué es debido esto? Por favor, repite, trata de dejarte el micrófono porque no se te entendió nada. Repite, por favor. A ver, buenas noches. Ahí sí. Ahí sí. Ya, listo. Mi pregunta es, hace tiempo una persona me hizo una pregunta, pues, me dejó a mí también con la duda, pues, que dice él que estaba expulsando un gas y una vez que terminó de expulsarlo, le dio un dolor testicular tipo retortijón. ¿Por qué se da esto? ¿O por qué le ocurrió esto en este caso? No era la primera vez. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene el paciente que hizo esa consulta? La edad del paciente. ¿Me escucha bien? Esperen que ya se cambió por otras máquinas, entonces ya la habilité el micrófono. Ahí sí. Ya. Disculpe, doctor, ¿qué edad tenía el paciente? Es que dice, 25 años. 25 años. Entonces relaciona con un acto digestivo y tuvo un dolor reflejo, ¿no? Claro, así mismo. Bueno, a ver, puede ser reflejo, porque a esa edad es difícil que haya es muy raro que haya una patología relacionada con la vejiga y el intestino. Entonces puede ser de tipo reflejo. Acuérdese que cuando nosotros vamos al acto de defecación y usted va a hacer ese acto, también micciona. Es por vecindad, por presión que puede ocasionar ese dolor. Ahora, ese dolor reflejo también puede ser que el paciente haya tenido un proceso inflamatorio a nivel de la vía urinaria, puede ser un proceso inflamatorio de la próstata, una infección, una uretritis. Entonces es una zona muy sensible. Con la distensión del recto puede haber un dolor reflejo hacia los genitales. Nada más eso, porque si se ha presentado alguna vez o esporádicamente, no hay ninguna conexión. Es porque hay una patología que se presenta, pero siempre en adultos mayores, que tiene que ver con otra cosa que es la neumaturia, la fecaluria, que eso ya son patologías que tienen que ver con el intestino, con la diverticulosis y la vejiga. Así que yo pienso que ha sido por algún congestionamiento a nivel de próstata, que hizo presión a nivel de la ampolla rectal y por eso puede haber referido un dolor genital. Eso es lo que le puedo decir, doctor. Ok, doctor, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si no saben levantar la mano, pueden hablar, pero traten de no hacerlo todos a la vez. El señor, por favor, el señor Santiago Ala. ¿Puede realizar su pregunta? Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Se tiene una duda con respecto a lo que es la torsión del testículo. ¿Hay algún motivo por el cual normalmente solo lo vamos a encontrar en pacientes menores de 19 años?
Ah, ya, está bien, muy bien. A ver, esta patología se presenta en la primera, en prepúbere. Se supone que una de las teorías es que el testículo no haya descendido como el testículo en ascensor, que ese ascensor, como el Dermi lo dice, ese se llama testículo retráctil o testículo en ascensor. Entonces sube y baja. Al subir y bajar, por ejemplo, está siempre relacionado con el músculo también. Entonces, por ejemplo, en un joven que, por ejemplo, ahora en la cuarentena, o ya salió de la cuarentena, y anda en bicicleta, juega indoor todo el día. Entonces, ese joven puede presentar, porque tiene una predisposición, una torsión testicular. Se contrae el músculo cremáster y gira el cordón espermático, gira el testículo y se forma la torsión. Otros casos ha habido se presenta la torsión después de una masturbación. Debemos recordar que durante la actividad sexual el escroto y contenido se eleva. Eso es fisiológico. Entonces, en un adolescente, 14, 15 años, que inicia la actividad masturbatoria, a veces refiere, el paciente dice que esto está a tal hora y después presentó el dolor. Entonces, está relacionado con el músculo, ese reflejo cremasteriano que desencadena el acto de la torsión testicular. Entonces son actividades deportivas prolongadas, sube el indoor, la pelota, la bicicleta, porque eso es lo que así nos llegan los jóvenes o la familia. No sé si todo el día ando en bicicleta, o si no le preguntamos en forma particular al chico, al joven, mira, no, es que me masturbé tal cosa. Entonces, a tal hora, esa es la causa que provoca la torsión testicular. Pero, repito, a veces ya llega, como se dice, esa predisposición a nivel de los genitales de este joven, ¿no? Porque tampoco tenemos una incidencia alta de torsión testicular, ¿no? ¿Está claro? Ok, muchas gracias. Por favor, la señorita Alison Turcán. Doctor, buenas noches. Buenas noches, dígame. Mi duda es, o sea, no me quedó claro en qué caso se hace transiluminación y cómo sería la técnica. A ver, la transiluminación es cuando, para hacer un diagnóstico diferencial de una masa sólida a líquida. Es decir, el paciente llega a su consulta. Lógicamente que en la torsión no la podemos muchas veces aplicar porque la torsión es una cosa aguda, aguda, lógica, es aguda, por lo regular es aguda. El paciente busca atención, muchas veces rápida, y entonces es traído por los padres. Entonces, cuando disponemos de una ecografía, le decimos ahorita, o uno mismo lo lleva, hágamele una ecografía en este momento a este chico, y tenemos que es una torsión. La transiluminación es muy práctica cuando el paciente va a la consulta o es adulto, de a partir de los 25 o 30 años, y ha notado que ha aumentado brusca o largo tiempo de instalación un aumento de tamaño del escroto. Entonces usted le puede hacer en la primera evaluación física una transiluminación. ¿Para qué? Para descartar masa sólida de masa líquida. Porque si es sólida, es una patología que es de mayor urgencia, porque es algo seguramente muy malo, o una transiluminación que indica líquido, usted piensa entonces que puede ser un hidrocele, quiste, puede ser una hernia. Eso ayuda mucho y es sencillo porque usted dispone de una linternita. Ahora, hace poco, unos residentes acá le dijeron a la doctora compañera que le facilite el celular. Entonces la doctora le presentó el celular. Lógicamente que se puso un guante al celular y le hizo la transiluminación.
¿Sí me explico? ¿No? Hasta con un celular es posible hacer otra rehabilitación. Lógicamente que no va a poner el celular descubierto con la piel del paciente, pero me refiero que no es lo ideal, ¿no? Pero eso nos puede ser útil porque queremos es ver si hay paso de la luz en la masa que está presente o en el aumento de la zona del escroto que está presente allí, ¿no? Es sencillo, por eso ahora, antes circulaban mucho estas linternas, ahora pues no le dan mucho uso, pero nosotros es lo más sencillo hacemos un diagnóstico de la consulta externa a priori cuando un paciente llega con una masa. Y la tiene que colocar, lógicamente que si estamos hablando de un consultorio en una institución, usted baja un poco la intensidad de la luz, le dice al paciente que le va a hacer esto, le pone un guante de manejo en la linternita, le pone debajo del escroto y usted va a ver ahí si es positiva, se ve rosadito, así como está la lámina que le pasé. Ahora ya lo podemos repetir otra vez en otras patologías y ya tiene el diagnóstico usted, sólida, líquida. Una cosa es la masa sólida, otra cosa es la masa sólida y líquida. ¿Está claro, doctor? Sí, muchas gracias. Por favor, el señor Jonathan Jaramillo. Buenas noches. Buenas noches. Sí, mi pregunta es sobre el signo que usted mencionó para diferenciar lo que es la torsión testicular de otras patologías, que era el signo de PREN, algo así, si no me equivoco. Claro, es que muchas veces cuando hay un cuadro agudo, si ha habido una torsión, hay un proceso reflejo. Se va a elevar el testículo afectado hacia, como dice, se pega hacia el pubis. Normalmente sabemos por anatomía que los testículos descienden a la bolsa, ¿sí? Se quedan hacia abajo. Siempre. Solamente se contraen durante algunas actividades. Si un joven llega a la consulta, usted lo examina, disculpen doctores, tienen que examinar. Todavía se pasan por alto el examen físico. Porque yo laboro en un hospital, que es el Hospital Bernaza, llega el paciente y dice, doctor, si a mí me hice atender, pero no me examinaron. Y me mandaron a hacer un examen porque era en el... Dijeron, no es apendicitis. Y nos mandaron a la casa. No lo examinaron. Usted tiene que, doctor, no puede dejar de examinar, tiene que bajarle la ropa, déjate ver, ya. Entonces, si usted ve, entonces, en muchísimos pacientes va a notar que el testículo afectado está, nosotros decimos, se pega al pubis, se eleva, y usted quiere examinar los elementos del cordón, no lo puede hacer porque está elevado y está doloroso. Ahí ya usted tiene una idea de que, una sospecha muy rápido de que puede ser una torsión. Estamos hablando de un chico de 14, 16, 18 años. Bueno, si llega uno de 30, no vamos a pensar que es una torsión. Ahora usted dirá, ¿puede presentarse? Sí, pero ya eso es otra cosa. Esta torsión a veces ha sido, bueno, ya eso es en un juego que alguien le torció. Y así ha pasado, porque después dice, no, es que estaba así con mi pareja, te lo giró y ya pues se dañó el testículo. Entonces, bueno, algunos se han salvado, otros no, pero repito, no puede, yo le puedo comentar algo. Alguna vez llevaba de emergencia algún paciente y dado por algún colega, ya eliminé las listas. Entonces venía una colega y decía, la doctora, es una doctora, el paciente tiene 40 años, decía, interconsulta, torsión testicular. Yo decía, pero ¿cómo se torsión a los 40 años? Entonces yo bromeaba, ella no fue alumna aquí mía en el Bernaza, y de verdad no había sido alumna, capaz no había ese capítulo con el profesor, entonces era una orquitis, repito, adulto mayor, jóvenes, ya no hay torsión testicular. Esto es una patología que se presenta 12 años, 14 años, 17 años, 18 años. ¿Está claro? Sí, doctor, muchas gracias. Ok. Por favor, la señorita Jessica Olovillo. Buenas noches, doctor. Diga usted. Una pregunta con respecto a torsión testicular. Usted mencionó que esto es una urgencia, Sí. pero hasta máximo, ¿cuánto es el 6 tiempo horas. de espera que se puede
el máximo tiempo de espera para que se pueda salvar el testículo en este caso? 6 horas. 6 horas, porque si bloqueamos las arterias, la arteria espermática se bloquea, comienzan los daños, hay una respuesta inflamatoria, pero ya no llega la sangre, la circulación, ya no puede ver el recambio arteriovenoso a nivel de la gónada, entonces hay daño y isquemia, así como la foto que le pude mostrar que había puesto 4 horas. Entonces, lo ideal sería que se sospeche y rápidamente. Está descrito, doctores, una maniobra a nivel del escroto para que el testículo llegue a derrotarlo. Pero eso es un acto que hay que desarrollarlo y hay que tener una experticia para poder hacer. Está descrito. Alguna vez lo hemos podido hacer, pero honestamente en nuestro medio, en el hospital donde yo laboro, la mayoría de los pacientes con torsión testicular llega a emergencia. Y la historia, me ocurrió el cuadro agudo fue a la 1 de la mañana o a las 8 de la noche. A veces buscan apoyo y no le hacen el diagnóstico. Otras veces no lo han atendido. Entonces va a nuestro hospital, llega a emergencia, los residentes nos avisan enseguida, vamos nosotros o el residente de turno, o vamos juntos. ¿Cuándo fue? Lo examinamos. Rápido, tenemos a la mano nosotros el ecodoppler. Rápido, este testículo está dañado. Ya no es urgente la extracción. Lo ingresamos, prepáralo y lo operamos mañana o cuando hay chance lo operamos enseguida. Si no queda programado, ya se perdió el testículo. Tenemos pacientes que lo ha visto un médico, no lo examinó. Lo vio el otro médico, no lo examinó. El paciente muchas veces busca la atención, pero van a sitios donde hay demasiado paciente o no valoran o el paciente no dice. Entonces, por eso he comentado que es importante la entrevista, la interacción que haga con el paciente y el examen físico para que no pase por alto la torsión testicular. Alguna vez, hace mucho tiempo, alguien podía, o todavía lo decía, bueno, ya se quedó con el otro. No, pues doctora, nosotros queremos es que ellos nos acompañen los dos hasta cuando dejamos de ser, nos vamos, que son nuestros compañeros para siempre. Entonces no podemos decir, sáquelo nomás. No, doctor, nosotros tenemos que ser muy conservadores y usted dirá, no, usted no tiene idea cómo. A ver, hay varones que han perdido un testículo y no afectó en nada su vida, porque yo he operado ahora algunos y ya se controla, o me han traído a sus hijos varones, doctor, cuidado, le puede pasar a mi hijo, cosas así, ¿no? Y ya tienen uno solo y ha hecho su familia. Pero también tenemos pacientes que se han afectado psicológicamente su conducta porque le faltó uno. Y hemos tenido que poner una prótesis y mandarlo al psicólogo. Ubíquese bien, tranquilo. Le hemos puesto porque el paciente se ha sentido mal o porque ha tenido una experiencia con una pareja que no comprendió que le faltaba un testículo y ese paciente se vio afectado en su conducta sexual, muy afectado. Tuvimos que ponerle una prótesis para que esté completo. Y si hablamos de este tipo de cosas en el primer mundo, hablando precisamente en Austria, Alemania, o Austria, Suecia, se saca el testículo en esa edad, a la edad que sea, y le ponen una prótesis. Y cuando ya es más adulto, le dice, tienes que cambiártelo, para que ese joven se desarrolle completo, aunque el uno es de silicón. Así que todo eso influye, no es que no podemos conformarse, ahí está el otro. No, tenemos que detectar a tiempo, solucionar precozmente, porque todo varón quiere tener sus compañeros toda la vida ahí, los dos guardaditos. Yo le digo los dos aretes, ahí están siempre ellos tranquilos. Así es, doctor. Gracias, doctor. A usted. Por favor, el señor Carlos Chan. Buenas noches, doctor. Buenas noches.
Mi pregunta era relacionada justamente a este último tema. En caso de una emergencia de una torsión testicular y nosotros estemos refundidos en algún pueblo donde nos demoremos en llevar al paciente a un área quirúrgica, ¿nos recomienda ahí hacer esa maniobra de Por extrusión supuesto, manual? a ver, Y la pregunta es, ah, ¿cuánto tiempo ganamos con eso? no, pues, si llega y fue hace 2 horas, y usted lo llega a derrotar, ya se salvó el testículo, ya la sangre va a fluir y listo. Entonces usted tiene que decirle, muy bien, ya te mejoras, usted va a ver que se mejora, porque si usted lo derrota, el testículo vuelve a estar en su sitio normal, habrá un poco de dolor y usted dice, muy bien, usted tiene que buscar el sitio para que le hagan la fijación del testículo. Tiene que fijárselo, hacerse, se llama la pexia o orquidopexia, para que no ocurra, porque hemos tenido pacientes que les ha presentado una torsión, han ido y se mejoró, lo lograron salvar. Pasa el tiempo al otro año, otra vez tiene lo mismo. Ese paciente a veces llega la segunda o tercera vez y dice, doctor, esto ya me pasó. Entonces decimos nosotros, usted tiene que fijarse los testículos, porque usted en un momento ya no va a funcionar o se va a quedar y se va a isquemiar. Entonces hemos tenido que hacer la fijación. Se hace la fijación de los 2 testículos. Y ya que usted me hace esta pregunta, vea, doctores, si usted está en un sitio donde no puede realizar mayor cosa, penosamente tendrá que tratar de hacer una maniobra y remitirlo a un centro de mayor especificaciones para este tipo de cirugía. Pero si usted está en un sitio donde hay cómo hacer una pequeña intervención, usted tiene toda la venia de que usted hace una exploración. Nosotros siempre decimos, si usted está en la duda y tiene cómo hacer una exploración, doctor, explórelo. La exploración es muy sencilla. Usted va a abrir, le va a poner anestesia y le va a abrir las capas del testículo, abriendo bonito, le hace una ventana y llega al testículo. Si lo ve isquémico, lo derrota y lo fija. Listo. Ahora, si lo ve que está inflamado, no importa, doctor, no pasa nada. Ha sido una orquitis, pero usted manda tranquilo al paciente y usted pasa tranquilo porque si no ha tenido en los métodos auxiliares para llegar a un diagnóstico preciso y hace una exploración, está justificada la exploración. Preferible que haya sido una orquitis a que pudo haber sido una orquitis y lo perdió porque usted no lo exploró. Así que nosotros nos refieren pacientes, el colega lo manda y dice, y es esto, perfecto, le salvaste el testículo, la inflamación pasa y ya está. No, lo has salvado. Y es una cirugía que se puede hacer, en un quirófano básico, dependiendo de donde usted está laborando. Porque si usted no está claro y lo manda, capaz nunca va a saber cuál fue el diagnóstico preciso, capaz se perdió porque es una torsión, y capaz tenía usted también la opción de salvarlo, porque si lo abre lo que hace es derrotarlo y lo fija, no va a pasar nada. No, es una cirugía que lo puede realizar todo médico que sabe los principios básicos de cirugía. Lo que pasa es que a veces no nos atrevemos o nos están limitando porque depende qué nivel usted está desarrollando o haciendo esta evaluación, si interno, si es médico rural, qué sé yo. Pero para eso se dialoga, si está en un sitio, hay un residente y el residente, pues no todos sabemos todo, y él no está seguro del diagnóstico, ustedes explorémoslo, se lo abre, se lo explora y se le salva el testículo. Una orquitis, le pone un drencito de Penrose, lo cierra y el testículo lo reposo y toda la medicación y se salvó el testículo. Pero puede que usted dice no y lo manda y ha sido una torsión. Lo había podido derrotar y lo salvó el testículo. Es decir, esto es algo teórico, pero en el fondo, después de tantos años de mi vida de especialista, eh, hemos, hemos, hemos sembrado esta acción en algunos colegas y nos han remitido ya operados. Le salvaste el abuelito o ellos mismos lo han traído. Es una mejor satisfacción porque decidió explorarlo y se salvó el testículo. Bien.
No se ha cerrado el Zoom, esto es una cuenta no pagada, así que aprovechémosla. Vas a seguir dando. Sí, hablar un poquito más de ese Y si sitio. llegase a cerrar el Zoom, yo le mando el enlace a la presidenta del grupo y por favor se vuelven a conectar. Bueno, como hemos empezado a hablar de las patologías agudas en el escroto, Espera, espera. Déjame. vamos a mencionar. Por favor, mientras el doctor abre, apaguen los micrófonos para que no haya ruido. Les recordamos que vamos a grabar las clases y se las subirá en la plataforma. Y esta clase no es la excepción. A ver. Para hacer un diagnóstico diferencial de las patologías que afectan el escroto y su contenido, vamos a mencionar las más comunes que son causa de consulta siempre en los varones. Por ejemplo, hay una patología que es el hidrocele. Como el nombre dice, hidro, líquido en una cavidad. Entonces, el hidrocele es una acumulación, un exceso de líquido en la cavidad del escroto. Es una acumulación en la túnica vaginal del testículo. Hemos dicho que hay algunas capas. Entonces, la túnica albuginea es porque es blanca. Debemos también recordar que muchas de las palabras de anatomía tienen sus raíces en el latín. Entonces, albus es blanco. Entonces, la túnica albuginea es decir, si abrimos la túnica albuginea, ahí dentro está el parénquima testicular. La capa que sigue ahí, estamos hablando del interior hacia afuera, se llama la túnica vaginal, porque es un revestimiento que viene desde la cavidad abdominal. Esa envoltura, normalmente hay un líquido natural dentro de la túnica vaginal, que es como un lubricante, como que sirve como una amortiguación natural dentro de nuestro testículo, de nuestros genitales allí. Pero puede haber una acumulación, entonces se va a formar un hidrocele. Cuando se forma un hidrocele, ahora, un niño puede nacer con un hidrocele congénito. Es una lámina donde vemos cómo las gónadas que están en la cavidad abdominal, en el desarrollo embriológico, hasta que va descendiendo por el canal inguinal y llega al escroto. Entonces, un niño puede nacer con un hidrocele, y llamamos hidrocele congénito, pero ese diagnóstico el médico tiene que esperar hasta el año a ver cómo se resuelve. No todas estas patologías tienen que ser intervenidas en la edad en que el niño se está desarrollando. Siempre se le da un margen de tiempo de espera para ver cómo evoluciona. Entonces, ahí está un dibujo que podemos ver el testículo y el hidrocele. Puede ser como consecuencia de un proceso inflamatorio, un trauma, puede haber una infección o puede ser un tumor de testículo. Entonces, se forma esta acumulación de líquido. Es frecuente, es un aumento progresivo,
Muchas veces se presenta en adultos mayores porque también han tenido o tienen una hiperplasia de próstata. Otros presentan el hidrocele después de trauma, pero no es que es inmediato, sino que el proceso inflamatorio se instaló allí y comienza a acumularse el líquido, líquido. Muchos pacientes aprenden o viven con ese aumento de tamaño durante mucho tiempo. Otras veces llegan a tener un gran tamaño que lo comparan con nuestras hortalizas, con nuestros frutos, y viene el paciente o la familia ya le dice, soluciona este problema porque tiene un aumento entre sus piernas y una masa ahí que es visible, que a veces puede ser incómoda para el paciente. Entonces ahí busca la consulta, busca la solución, ¿no? Entonces el hidrocele congénito, volviendo al hidrocele congénito, se presenta cuando hay una persistencia del conducto peritoneo vaginal. Como puede ver usted en esta lámina, hay una zona celeste que dice cavidad peritoneal. Cuando hay una persistencia de esa cavidad, ustedes pueden ver que hay un conducto que se va a llenar, ese color celeste rodea el testículo. Entonces ahí el niño puede nacer con un hidrocele o puede también tener una hernia. No es tan frecuente, pero puede presentarse. Ahora, y en el adulto, usted puede hacer siempre mire que estoy refiriendo el examen físico. Usted ve que hay una asimetría, el un lado está más grande que el otro, hay una palpación, va a sentir que está duro, pero es depresible, y te va a puede hacer una transluminación donde va a ver que la luz se va a transmitir de un color rojizo, y ya con eso usted ya tiene el 80% del diagnóstico. Usted puede palpar los elementos del cordón porque el hidrocele afecta la envoltura donde está el testículo, en la túnica vaginal. Aquí está un dibujito, una foto, cuando se puede hacer la transeliminación. Entonces usted ve, ahí usted puede observar que está con una flecha escrito hidrocele. Y al otro lado está el otro testículo. Y el testículo derecho, donde está el hidrocele, se lo ve también graficado. Ese es un examen. Usted con este examen ya tiene el diagnóstico. Entonces dice, esta es una masa líquida, un hidrocele. Y ya usted puede orientar al paciente para que se solucione o usted lo solucione el problema, ¿no? Eso es sencillo. Pero bueno, actualmente, doctor, hay una tendencia en nuestro medio. A todos le piden ecografía y tomografía. Que le duele la cabeza, tomografía. Bueno, si usted tiene su clínica y ha invertido en un tomógrafo, entonces está justificado que que le duele la lengua, tomografía de la cara. Que le duele el ojo, tomografía de la cabeza. Bueno, es porque usted tiene una clínica y tiene que recuperar la inversión porque ha hecho de la clínica. Pero, ¿por qué no hacer una buena historia clínica, un buen examen físico y valerse de cosas sencillas? Porque debemos recordar que no todas las instituciones tienen cómo hacer todas las imágenes. No todos los pacientes pueden financiar todas las imágenes. Entonces debemos recordar que durante décadas se hizo un examen, buenos diagnósticos sin necesidad de toda la maquinaria que tenemos ahora. No estoy diciendo que no estamos de acuerdo, sí, pero hay que hacer un diagnóstico con la semiología, con lo más sencillo, y ya tiene un diagnóstico preciso. Por ejemplo, aquí hay una ecografía, ahí se ve que hay líquido, hidrocele, tabicado. Puede haber un hidrocele del cordón, lo que llamamos más que nada es como un quiste, que puede ser congénito o adquirido. La mayoría de los quistes que presentamos en los varones son de tipo casi congénito. Y el quiste, o que llaman aquí hidrocele, en muchos varones no crece, siempre va a estar. No es cáncer, solamente se debe extirpar o hacer un acto quirúrgico cuando incomoda, cuando causa dolor. Ahí usted puede. Ahora, sobre esto, si usted tiene
un quiste. Un paciente llega con un quiste. Y si es pequeño, lo único que yo le sugiero y le digo, usted dice que lo va a operar. Está bien, doctor, opérelo. Pero no le ofrezca que se lo va a entregar. Porque si es bien pequeño y está en el cordón espermático, usted tiene que ir a disecar los elementos del cordón, separarlo. Eso es un problema. Y se le va a perforar y se va. Y el quiste solamente tiene una lámina como de mucosa. ¿Cómo lo va a entregar? ¿Cómo lo va a tomar fotos y lo va a mandar el paciente por Facebook a sus amigos que le sacaron la bola del testículo? No, doctor, no haga eso. Usted dice, vamos a sacar el quiste, si se le reventó, perfecto, pero no le ofrezca lo que no puede cumplir porque por más experticia que usted tenga, a veces no puede sacarlo entero. Estamos hablando de quistes pequeños que a veces el paciente insiste tanto que usted termina operándolo, pero no le ofrezca entregárselo. Una hernia. Estamos mencionando todas las patologías que necesitamos hacer un diagnóstico diferencial porque van a afectar el escroto y su contenido. Este es un dibujo de una hernia, que en este caso es inguinoescrotal. Hay pacientes que pueden llegar con grandes hernias y con segmentos de intestino abundantes, ¿sí? Hay casos increíbles. Hasta hace 2 años hubo en el Bernaza uno que, quizás si ustedes hicieron alguna pasantía por alguna materia, se enteraron, era increíble. El paciente tenía 5 años durmiendo sentado. Era una sandía, lo comparamos con un fruto, una sandía entre las piernas, y tenía todo el intestino metido allí, y con una hernia escrotal. Ahora, lógicamente que la hernia, el paciente la percibe, el paciente muchas veces él mismo hace el diagnóstico, porque la siente y se va aumentando de acuerdo a la actividad que haga y a su anatomía, entonces va a seguir aumentando la hernia. Pero viene el examen físico. Usted tiene que examinarlo, palparlo, le puede hacer otra examinación, le puede hacer una auscultación. A mí, mis profesores de semiología, el profesor, que algunos que en paz descansen, le cogían y venga a escuchar aquí. Yo, ¿qué le vas a escuchar? Ponía el estetoscopio en la bolsa, ahí está, los ruidos intestinales. Significa que había un segmento de intestino metido en la bolsa, en el lado afectado por la hernia. Puede examinar el cordón espermático. Muchas veces los pacientes dicen, no, dice que yo me acuesto y se la reduce, se la empuja hacia adentro y ya. Otras se ponen alguna cosa, en el medio vienen como, no es como suspensorio, sino una especie de suspensorio, quizás usted ha escuchado o visto, y que ponen ahí como una almohadilla para que le empuje y ya no le salga, y así tiene mucho tiempo para que no brote la hernia porque se va hacia el escroto, ¿no? Eso es un proceso que toma tiempo, no de la noche a la mañana. Espermatocele. Esa es otra patología que puede afectar, estar en el cordón espermático, pero ese es un pequeño nodulación, y supongamos que lo extraemos, ahí va a haber un líquido blanquecino, porque estamos hablando que fue por el deferente que se hernió un pedazo de mucosa, y por eso es la coloración. Cuando hay un quiste, es transparente, como la orina, aunque no es orina, ¿no? Pero es transparente. Ese es un pequeño espermatocele, como está el dibujo. Puede transnominar, puede ser no dolorosa. Eso por lo regular estamos nombrando porque puede aparecer, pero no es con frecuencia, no es muy frecuente, pero para hacer un diagnóstico diferencial. Puede molestar. Entonces, aquí es un caso que aquí está el pequeño espermatocele que lo hemos disecado. El varicocele. Sobre este varicocele sí nos vamos a demorar un poquito. Miren, el varicocele es la dilatación del plexo venoso pampiniforme del cordón espermático. No es una dilatación de las venas del escroto. Las venas del escroto son otras. El plexo pampiniforme está en el cordón espermático. Entonces ya se dilatan.
se vuelven tortuosas. La razón, como habíamos dicho al inicio, la vena espermática izquierda drena en la vena renal izquierda. Las venas tienen válvulas y eso enlentece el retorno. La vena espermática derecha drena en la cava inferior. Entonces, al drenar la vena espermática izquierda en la vena renal izquierda, hay el chance de que se produzca un varicocele. Existe una alta incidencia en el mundo entero de los varones de varicoceles izquierdos que son asintomáticos y ni siquiera el paciente lo sabe, porque no ha provocado ningún trastorno. ¿Qué puede provocar? A ver, en la actualidad en nuestro medio se operan más varicoceles. La corrección se la hace muy a menudo ahora porque el varicocele se presenta en la vena izquierda, hay un dolor en el escroto, un dolor irradiado hacia la fosa ilíaca izquierda, una incomodidad, y a veces se manifiesta después de alguna actividad deportiva, se manifiesta porque camina mucho o hace actividad física exagerada, entonces hay una incomodidad, hay un dolor en esa parte, especialmente como está en el dibujo, donde se ve la dilatación de las venas. ¿Y por qué se opera? A ver, en andrología se comprobó que el varicocele puede ser causa de subfertilidad masculina. Una de las teorías importantes es que la sangre venosa estancada provoca un aumento de temperatura a nivel del testículo, a nivel de los conductillos seminales. Otra de las teorías es que la sangre venosa es sangre tóxica, entonces va a afectar la espermatogénesis. Se va a seguir escribiendo e investigando el varicocele. Lo que sí está claro que en un grupo de varones puede causar subfertilidad. Y si causa subfertilidad, debe ser corregido. Ahora, les comentado hace minutos que se opera más. Sí. Por ejemplo, cuando los jóvenes aspiran a hacer el servicio militar de cualquier rama, lo examinan. Antes no los examinaban. Los examinan y le encuentran varicocele, el médico de la Armada, el Ejército, policía. Y le dicen, muy bien, usted tiene un varicocele, vaya, busque la corrección. Entonces viene a nuestra consulta, solo va acompañado y dice, tengo esto. Nosotros le vamos a confirmar. El paciente no sabía que tenía varicocele porque nunca ha experimentado ninguna molestia. Pero, ¿por qué lo corrigen? Porque durante la actividad y la formación en las Fuerzas Armadas y demás, hay una actividad física forzada. Y se comprobó pues que se manifestaba con dolor el varicocele. Entonces, permiso, no labora, no sigue, ¿sí me explico? Entonces, se comprobó que es una causa de deserción o de permisos por salud en este joven que va a hacer el servicio militar o quiere desarrollar una carrera de este tipo. Entonces tiene que ir corregido el varicocele y le dan el ingreso a desempeñar lo que él quiere o aspira a hacer. Ese es un grupo de pacientes. Otro grupo de pacientes viene porque ya se informó, ustedes deben recordar que la transmisión oral de muchas cosas en la comunidad es de ancestros. Entonces, ¿qué pasa en nuestro medio? Una pareja se junta, tiene vida sexual ya un año, año y medio y no embaraza. Cuando una pareja ha tenido vida sexual sin ningún control prenatal, sin ningún control anticonceptivo y no embaraza, estamos hablando de una pareja joven, esa pareja es subfértil y el primero en que tiene que ser evaluado es el varón. ¿Por qué? Puede tener varicocele. Si llega a tener un varicocele en el examen físico, usted tiene que, en la actualidad, nosotros le pedimos que se haga un ecodoppler
para la evidencia. Ahí tiene el varicocele, grado 1, hay graduaciones, grado 1, grado 2, y le pedimos al paciente que sospechamos que su fertilidad es debido al varicocele, tiene que pedirse un espermatograma. Entonces, si el espermatograma nos dice que hay alteraciones en la calidad del líquido seminal, el paciente tiene que operarse. Si el paciente es asintomático, no tiene que intervenirse. Pero si está provocando subfertilidad, debe ser intervenido. Y si el paciente es sintomático, él decidirá si se opera. Porque hay un grupo que es asintomático, pero es subfértil. Y hay un grupo que es asintomático y subfértil. Esos dos pacientes tienen que corregirse quirúrgicamente. Eso está comprobado para beneficiar y que se mejore la calidad seminal y el paciente pueda fecundar, pueda ser padre. Caso contrario, está comprobado que mientras más tarde se corrige el varicocele, las probabilidades de que se mejore el líquido seminal también van a ser más difíciles. Eso quería hablar del varicocele. El varicocele está presente en muchísimos varones del mundo, doctores, porque la anatomía es igual, pero es asintomático. Pero si un varón o una pareja es subfértil, el que debe ser evaluado primero es el varón en un examen de los genitales. Y si le haya a usted un varicocele, le tiene que solicitar un espermatograma. Y si es subfértil, tiene que ser corregido quirúrgicamente. Entonces, el varicocele, como ustedes ven en este dibujo, así es. Se abre el conducto deferencial y ustedes pueden ver todas las dilataciones de las venas, esa tortuosidad, que es lo que afecta, y hemos dicho que reduce la movilidad y la maduración del esperma con el consiguiente infertilidad. El paciente se puede palpar como un saquito de gusano y se toca. Nosotros le examinamos en posición supina y le hacemos la maniobra de valsalva de pie y siempre le pedimos una ecografía, como en esta lámina. Ahí se ve la dilatación y al lado se ve el ecodoppler, el aumento de flujo vascular, ahí que se grafica en el ecodoppler. Si es un hallazgo sintomático, se puede subir tratamiento conservador, suspensión, como ropa que eleve el contenido escrotal, ¿no? Y cuando la molestia es constante, tratamiento quirúrgico. Y si está provocando subfertilidad, es imperativa la cirugía. Tiene que ser operado, corregirse. La torsión. Esto es algo más raro. Esa es la hidatis de Morgan, está pequeña, a veces hay una torsión. Es solo para una información, porque alguna vez algún paciente presentó un dolor agudo y después pasa. No es indicativo de cirugía, porque es un pequeño nódulo que se isquemió, pasa. Bueno, alguna vez alguien lo habrá operado, pero como aquí está el dibujo, la foto, así es la hidatis de Morgan que se torció. Es una masa pequeña que puede estar en el polo superior del testículo. Eso es en vivo de un paciente. Porque a veces el dolor puede ser exquisito y se termina operándolo para que se solucione el problema. Y el tratamiento a veces puede ser conservador. Ok. ¿Alguna pregunta? Bien. Otra vez la misma modalidad. Por favor, activen el icono para hacer la pregunta. Es importante que utilicen el espacio para salir de las dudas. Nadie los está calificando, pero enriquece mucho la interacción en el aula, lo que ustedes puedan aprender a través de las preguntas. El día de mañana vamos a hacer un recorrido rápido por las actividades de la plataforma.
Como comentario, es necesario que hagan las actividades de la plataforma. El doctor ha recibido varias llamadas de los ingenieros en sistema que están a cargo de la plataforma e incluso uno vino a este domicilio. Tienen que realizar las actividades de la plataforma. Por favor, levantar la mano a alguien que tenga una pregunta. No recuerdo si Alison Tulcán ha oprimido el botón. Yo creo que no lo desactivó en la pregunta anterior. Por favor, Marta Valeria Arauz puede hablar. Disculpe, es una pregunta respecto a lo de la plataforma. Dígame. Lo que pasa es que no sé qué habrá pasado en la universidad y a mí se me desactivó su materia de urología en la plataforma. Entonces, no sé cómo yo podría cumplir con las actividades si se las enviara por lo pronto a su correo hasta que me arreglen el problema de la plataforma. Usted lo ha desactivado de la plataforma. Sí, Usted pertenece a este grupo. Sí, en el CIUG estoy legalmente matriculada en su grupo, pero hicieron unas actualizaciones el fin de semana y desde el día domingo a mí no me sale su materia en la plataforma virtual. Entonces yo no tengo acceso, no sé cómo podría hacer los deberes y todas las actividades. No, disculpe, no la habrán cambiado de grupo usted. No, en el CIUG sigo saliendo en el grupo 7. Yo veo todas las materias en este grupo. No se está dejando tiempo límite para las actividades y en el caso de que alguna la tenga, se le va a borrar tiempo límite, pero tienen que hacerlas, porque desgraciadamente esos ingenieros en sistema andan atrás del doctor. Y si la plataforma está vacía o no se la usa, van a tener problemas tanto ustedes como nosotros, o sobre todo el doctor. Desgraciadamente, han llegado hasta esta casa. Han venido para revisar que se esté utilizando la plataforma y que haya contenido. Por eso, por favor, traten de realizar el foro de presentación, la encuesta. Hay una encuesta sobre el acceso a TICS. Y ya hay una actividad de un mapa mental sobre anatomía y fisiología del árbol urinario y la rúbrica de evaluación se encuentra ahí en esa actividad se encuentra en la primera semana, anatomía y fisiología. Mañana, se comprende que estén cansados porque ya se ha hablado como 2 horas. Mañana vamos a hacer un breve recorrido por la plataforma, pero se nota que algunos todavía ni siquiera la han abierto. Si alguien tiene preguntas sobre el tema que se acaba de tratar. Mañana seguimos. Si no hay más preguntas, se da por finalizada la sesión. Todas las clases se las subiré en YouTube en un link público y ese link será compartido en la página principal de la semana que corresponda al tema que se ha tratado. En este caso, los temas de escroto. Se procederá también en lo posible a compartir el extracto del contenido de los slides. Hay un enlace a una versión digital del SMIT en la plataforma, la cual deberían revisar. Bueno, entonces mañana continuamos conversando sobre esto y mañana vamos a mencionar otras patologías que afectan. Yo quiero aprovechar que hemos hablado de genitales para ver todas las patologías que afectan allí el testículo. Entonces vamos a hablar de tumor testicular, ¿no? De tumor testicular vamos a hablar un detalle un poquito más lo que son los traumas
todo lo que se presenta allí para ir dándoles la información concreta de estas patologías, porque repito, como le dije al inicio, estas son dolencias que se presentan en nuestro medio y se van a seguir presentando, y ustedes muchas veces van a ser los primeros en ser consultados. Ustedes son médicos jóvenes, ustedes se van a mover en su entorno familiar, su entorno de compañeros, familiares, amigos, y ustedes van a ser los médicos de cabecera de un buen grupo de habitantes que están a su entorno. Entonces, ustedes van a ser consultados y deben tener una noción bastante precisa de este tipo de dolencia que se puede presentar. Estamos hablando de la patología masculina. Caso contrario, si no hay ninguna pregunta, nos escuchamos mañana. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Muchas Buenas gracias. noches, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Bien. Ya, doctor, buenas noches. Buenas noches, descansen. Hasta luego.